recapitulando un poco la serie, toda esta serie de Poltergeist empezamos con temas paranormales, qué sucedía en el mundo. Entonces por eso le llamamos guerra espiritual al primer capítulo, porque queríamos explicar muchas cosas que estaban sucediendo en el mundo, entre eso la guerra entre Palestina e Israel, etc. Y solo para que continuemos con el tema de la estrategia, aquí vemos a varios de los grandes espiritistas, entre estos Mahoma, personas que vieron a las vírgenes, tenemos también a las hermanas Fox, etcétera, que empezaron con este tema porque lo que buscaba Satanás en esta estrategia era mover a través de la inmortalidad del alma sus piezas a través de falsos profetas y lograr su objetivo en contra del plan de salvación, que en este caso era el santuario bíblico, porque muchas personas no saben sobre este tema y porque este tema es súper importante dentro de la espiritualidad. Lo más difícil de entender de este concepto es de que uno, para poder entender a Dios, uno nunca lo va a poder entender al 100%, pero uno sí lo puede llegar a entender a través del villano. ¿Por qué? Porque si Dios es en este caso el héroe, pero Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, entonces nunca vamos a poder llegar a entender a Dios. Pero sí podemos llegar a entender quién es el villano, porque es un ser creado. Entonces, una vez que tenemos al villano como un ser creado, podemos entenderlo y poder entender de que si existe el villano es porque existe el héroe. Entonces, el héroe existe ya que el mundo está bajo el dominio del villano con su simbolismo. ¿Cuál simbolismo? El de los dos santuarios. Porque esta es una batalla espiritual a través de dos símbolos que se presentan, uno en la Biblia y otro en el mundo. Uno es conocido como el Israel espiritual dentro del santuario bíblico y el otro es conocido como el santuario romano, haciéndose pasar por el santuario espiritual. Vamos a ir entrando un poquito más en ese concepto. Pero lo más importante aquí es que hay dos machos cabríos. Uno representa a Jesús y el otro representa a Azazel. Entonces, ¿cómo los diferencia uno? Si el villano existe y tiene su propio santuario, entonces el otro se diferencia porque fue el inmolado que entró dentro del santuario bíblico. Entonces esa es la única forma de poder identificar cuál es el enemigo. Y así es como nosotros, al entender por dónde se debe entrar, porque nosotros podemos encontrar en la Biblia dónde están las direcciones de estos santuarios. Los santuarios romanos, católicos, la mayoría de iglesias, gobiernos, logias, se construyen viendo hacia el sol, ¿sí? Pero en el santuario de Israel se construyen viendo a espaldas del sol. Entonces el pecador que sigue a Cristo entra dándole la espalda al sol. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos en el santuario? Empezamos a seguir a Cristo, empezamos a tener un tema de transformación. Porque nosotros al seguirlo ahí, empezamos a entender mejor qué fue su sacrificio y por qué lo hizo. Por eso es que tiene un cordero ahí. También, lamentablemente, del otro lado, vemos al ser humano y tiene bebés en sus brazos. ¿Por qué? Porque vemos desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días que han existido mucho tráfico de inocentes y que los han utilizado para temas más turbios, que no los voy a decir aquí porque si no me bajan el video, pero prácticamente esas personas se enfocan para poder tener dinero y para poder tener poder, hacen sacrificios como se hacía en el antiguo Israel, solo que en el antiguo Israel era el cordero por la representación de Jesús. Luego de que nosotros empezamos ese proceso de transformación, entramos en un proceso también de crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual lo podemos ver también a través de ese santuario. Eso también lo vimos en el episodio, ya se encuentra en YouTube, pero solo para recordarles que cada una pieza de esos muebles puede llegar a representar algo dentro de nuestra vida para entender no solo el carácter de Cristo, sino también para poder conocernos nosotros. ¿Y eso a qué nos lleva? A una relación. Porque si nosotros no estamos relacionados de un lado, automáticamente nosotros estamos relacionados del otro. Aunque nosotros quisiéramos ser neutrales, nosotros decir, no, yo no creo nada, yo soy ateo, soy agnóstico, soy secular, pero al final el otro santuario me va a dominar. ¿Por qué? Porque cada uno representa nuestro cuerpo. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nosotros tenemos que saber en qué lugar relacionarnos. ¿Y qué era una verdadera relación? Vimos en ese episodio. Se dividía en 3 partes importantes. El lenguaje entendido, que es igual a poder ser obediente a Dios, que lo encontramos en la palabra de Dios. El tema de amor, actos de servicio al prójimo, porque una cosa nos lleva a la otra. Y por último, el descanso, la paz y felicidad, algo que no nos puede dar el otro santuario. Y eso lo vimos con el testimonio de Larry Over, para los que estuvieron y se dieron cuenta. En ese testimonio, él decía que no tenía sueño más. Tenía dinero, tenía fama, tenía todo lo que quería, pero no tenía descanso.
y dice que el descanso solo lo conoció a través de Cristo. Entonces es súper interesante porque una verdadera relación es algo que te va a traer paz en tu vida. Y al final Cristo se comporta como el esposo de esta iglesia, de su propio pueblo. Luego, después de una relación, viene una conversión. Y es súper importante eso, porque la conversión te permite entender qué está sucediendo y qué es este gran conflicto que existe. En ese gran conflicto podemos ver que Jesús utiliza a sus ángeles para podernos apoyar, pero también Satanás tiene a sus títeres que los está manejando tras bambalinas, que son todos estos espiritistas que creen en la inmortalidad del alma, creyendo que son seres muertos con los que hablan, pero realmente están hablando con demonios. Y así fue como aceleraron durante 200 años la tecnología y todo eso lo que encontramos en Daniel. También ya se encuentra todo esto en YouTube. Pero lo más importante es que Jesús nos ayuda desde el punto de vista del plan de salvación, en esa transformación espiritual y que nos lleva a poder cumplir su ley y por último poder entender a través de ese mismo santuario la profecía. Entonces es un lenguaje, es una relación, es un crecimiento, es una transformación, es el plan de salvación. Una maqueta tan sencilla nos puede llevar a completar algo que nos puede dar la eternidad. Pero lo más importante es esas fases que pasó Jesús donde nosotros lo debemos de seguir. Que eso ya se le llama una preparación. Pero en esta preparación, lo que vimos en ese momento fue, ¿y de qué lado yo voy a estar? Porque el mundo te va a confundir. ¿Estoy del lado de los conservadores cristianos o estoy del lado de la izquierda liberal? Pero lo interesante es que todo este tema mediático se maneja solo de un lado y se maneja solo del santuario romano. ¿Por qué? Porque eso se le llamaba dialéctica. Eso lo vimos en el episodio pasado, lo pueden también ver en YouTube. Y lo más importante era entender que era la tesis y la antítesis, que si se dan cuenta, la izquierda es parte de una antítesis, o sea, es un orden a través del caos. Era crear caos para que la gente busque la derecha conservadora. Pero la derecha conservadora, ¿de qué lado? ¿De qué lado del santuario? No de este santuario, sino de Azazel. ¿Por qué? Porque él tiene su propio Cristo solar y quiere que nosotros caigamos en esa síntesis. La síntesis es de que regresemos a los valores de antes, a los valores cristianos, y van a volver a poner una teocracia como lo fue en la época feudal, que lo dominaba el papado y volverá a pasar. Pero ¿cuál es la preparación que deberíamos de hacer de nuestro lado del santuario? Y lo encontramos en Mateo 24:14, que dice, llevar el evangelio a todo el mundo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? El cronómetro lo tenemos nosotros, no lo tiene el mundo como tal. El mundo ya está solo para poder poner sus propias teocracias, su propia ley, y entre eso es la famosa ley dominical. Pero entonces, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a esperar a que la pongan? ¿O nosotros somos los que provocamos que todo eso suceda? Según la palabra de Dios, nosotros lo provocamos. Pero la pregunta es, ¿cuál evangelio? Pues encontramos en Daniel 8:12, y importante que se lleven esto todos. Si ustedes están en una guerra espiritual, ¿qué es lo que más van a proteger? Si aquí alguien tiene familia, tiene un bebé, va a proteger a su hijo. Si alguien aquí tiene, no sé si ha jugado una vez de capturar la bandera del otro equipo, uno va a cuidar su bandera. Entonces, ¿qué dice la Biblia que ataca al enemigo? Según Daniel 8:12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. Aquí hay dos cosas interesantes. El continuo sacrificio te está diciendo que es la verdad, ¿ok? E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué es la verdad? Pues según Juan 14:6 dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿En dónde está Jesús hoy en día? Lo vimos en los capítulos anteriores. Él está en la parte de expiación, está en el lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús dentro del santuario. Pero interesante porque también mencionó el continuo. Entonces esa verdad representa el continuo que lo encontramos dentro del santuario, el famoso continuo sacrificio, que consistía en que diariamente nosotros aceptamos a Cristo y nos arrepentimos, nos bautizamos espiritualmente, se lee su palabra, se ora y se da testimonio. ¿Sí? Entonces todas esas piezas del santuario que nos ayudan a tener una relación directa con Cristo, nos permite tener esa transformación que necesitamos todos en nuestra vida, porque eso es lo que ataca al enemigo. ¿Cuánta gente sabe de eso?
Solo el 1% de todo el mundo. ¿Por qué? Porque vimos en ese episodio que dentro del cristianismo mundial, solo los cristianos o los que dicen llamarse cristianos han caído el 65% dentro del preterismo creado por los jesuitas, y la mayoría que lo practican son los católicos. Los futuristas, que también fue creado por un jesuita, que ellos creen en el dispensacionalismo, y ahí están metidos todas las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, etc. Y solo pocos mantienen lo de la reforma protestante, que es la profecía historicista, que entre esos están las minorías, adventistas, mesiánicos, etc., que representa solo el 1.4%. Y entre esos solo la iglesia adventista es la única que explica el tema del continuo. No significa que por ser parte de una iglesia vamos a ser salvos, sino que son los únicos que tienen la información que te permite a ti mejorar tu salvación, poder salvarte. Y solo es el 1.4%. Entonces la pregunta aquí es, si solo el 1% sabe de este evangelio, y dice Jesús que este evangelio tiene que llegar a todo el mundo, ¿cómo esperamos que mañana sea el fin del mundo? El 1% de los cristianos. Ahora imagínense que fueran 8,000 millones de personas. Estamos hablando, menos del 1% saben de este evangelio, saben del continuo. O sea que lo que ataca, la duda vamos a dejar para después. O sea que se ataca el continuo, lo logró entonces. Por eso dice, y prosperó. Entonces nuestra tarea, a nosotros nos queda poder llevar este mismo mensaje para acelerar el proceso del final de los tiempos. Como los apóstoles lo hacían, porque los apóstoles no venían y te decían a través de miedo, de sensacionalismo, de decir, arrepiéntete hermano, porque los tiempos se están acabando, hay terremotos, hay huracanes. Han habido terremotos y huracanes desde hace más de 300 o 400 años. Nos viven diciendo que va a ser el final del mundo desde que yo era pequeño. Es más, en el único punto donde yo sí sentí que esto se iba a acabar fue en la pandemia. Pasó la pandemia, estamos hoy como si nada y estamos todos reunidos aquí con paz. Entonces, ¿cuándo va a llegar ese final apocalíptico? Hasta que nosotros empujemos eso, como lo hacían los apóstoles. ¿Qué decían los apóstoles? Decían, arrepiéntete hermano. Te decían, ten miedo, que ya se va a cumplir el tiempo. No, te daban un mensaje de esperanza y al final terminaban, sobre todo Juan, cuando termina el apocalipsis. Cuando terminan en las películas ustedes de Hollywood, te dicen el apocalipsis, imaginan una destrucción y todo eso. Pero ¿qué dice Juan cuando termina el apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Termina con un mensaje esperanzador. Entonces, nos toca esta última parte, que es la santificación. Y para los que no saben, ese es Jesús que regresa en su caballo blanco con una hoz en una mano y con las legiones de los ángeles alrededor. Pero entonces nosotros nos preparamos para ser santos. Pues según en el santuario, nosotros empezamos desde el atrio, después nos vamos al lugar santo, que todo eso conlleva el continuo sacrificio. Pero la pregunta aquí es, ¿y el lugar santísimo? ¿Para cuándo el lugar santísimo? Porque el lugar santísimo ya es la última fase, ya es cuando Jesús regresa. Porque en este momento Él está expiando nuestros pecados en el santuario, en el lugar santísimo. ¿Qué es el plan de salvación? Y la pregunta aquí es, ¿para qué nos preparamos en ese momento? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver un video. La presencia de Dios. Cuando uno piensa en el reino de los cielos, cuando uno piensa en el trono de Dios, la Biblia dice en Daniel 7 que su trono es como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Si uno lee cómo comenzó todo, la caída de Lucifer, la Biblia dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. En Hebreos la Biblia dice que sus ángeles son ministros de llama de fuego. Aquellos que sean redimidos, un día estarán sobre el mar de cristal mezclado con fuego. Jeremías dice, tu palabra en mi corazón se convierte en un fuego ardiente metido en mis huesos. También la Biblia nos dice, en Deuteronomio 33, la ley de fuego a su mano derecha. Si miramos solamente lo que dice la Biblia, vemos que Dios es un fuego ardiente. Daniel dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Encontramos que Dios es un ser de fuego. Así que Dios es fuego. Lo que encontramos en la Biblia es que el cielo está lleno de fuego. La mayor parte de la gente, cuando piensa en un lugar de fuego,
Lo que le viene a la mente es el infierno. ¿Por qué Dios se manifiesta como fuego? ¿Por qué está rodeado de tanto fuego? En el Cantar de los Cantares de Salomón, la Biblia nos dice que el amor es como el fuego. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El fuego es un símbolo de amor. Así que no es que Dios quiera asustar a la gente, ni asustarnos a nosotros, sino que se manifiesta como fuego porque en el cielo el fuego es el símbolo del amor. Dios quiere que podamos habitar en su presencia, pero como hemos pecado, ese fuego nos da miedo. El pecado es un material combustible. El pecado no puede existir frente a un Dios santo. Si nos presentamos ante Dios con nuestra condición pecaminosa, seríamos consumidos en un instante. Así que el objetivo final es: ¿cómo puedo conseguir que el hombre vuelva a estar en mi presencia sin que sea destruido, sin que sea consumido? De principio a fin, la Biblia cuenta la historia de un padre en los cielos que ha sido separado de sus hijos y desea reunirse con ellos. Hay una ilustración que nos muestra mejor que ninguna otra cómo Dios nos preparará para que podamos hablar con Él. Esto es a través del santuario, y es el verdadero motivo por el que fue dado. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario era instruir a los hombres sobre cómo generar un carácter donde Dios pueda habitar. Dios quiere habitar con su pueblo, pero no puede hacerlo mientras se aferre al pecado. Si abandonas tu pecado y lo pones sobre el único que puede eliminar tu pecado, entonces puedes continuar viviendo porque Dios no quiere destruir al ser humano. Él destruye el pecado. Dios no pretende en ningún caso destruirnos, quiere destruir el pecado, no a nosotros. Y el santuario es el plan de Dios y su forma de acabar con el pecado. Él separa el pecado del individuo y puede centrarse en destruir el pecado. Este es el propósito. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, aparece el plan del santuario que les conduce a la libertad y les prepara para entrar en la tierra prometida. Moisés ordena al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero. Esto apunta al altar del sacrificio. Después de que el pueblo de Israel sacrificara el cordero, llegaron al Mar Rojo. Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que esto representa el bautismo. Esto recuerda la fuente de agua, la siguiente pieza del santuario. Todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Debemos ser bautizados en su espíritu, debemos ser limpiados. El bautismo es un símbolo de un nuevo nacimiento. Después de que cruzaran el Mar Rojo, Dios hace llover maná del cielo, que nos recuerda a la mesa de los panes de la proposición, la palabra de Dios. Dios ahora les dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El candelabro de 7 brazos es un símbolo del pueblo de Dios. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. En Éxodo 19, Dios instruye a Moisés para que le diga al pueblo de Israel que deben tener 3 días de preparación. Tenían que estar orando, suplicando, preparando sus corazones, lo que nos recuerda al altar del incienso, la oración. En Éxodo 20, Dios desciende y les da los 10 mandamientos. Así que ahora tenemos que la ley de Dios ha sido dada y tenemos su presencia. Podríamos decir que el pueblo de Israel, en esencia, está contemplando el lugar santísimo. Por eso vemos cierta semejanza entre el santuario y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la presencia de Dios. Incluso queda representado en cómo el pueblo de Israel pasa de la esclavitud a la presencia de Dios. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló en la presencia de Dios, del Dios de Israel. La última petición de Jesús a su Padre fue la de morar con los que le aman para que puedan experimentar la completa revelación de su amor sin ser consumidos por él.
Las dos promesas del pacto eterno hablan de la promesa de Dios de mostrar misericordia al hombre y santificarlo, y así la oración de Cristo tiene su respuesta. Es maravilloso, aunque no sorprendente, que encontremos que los símbolos de estas dos promesas se manifiesten mediante gloria de Dios, en el lugar santísimo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Los profetas en visión contemplaron la llegada de Cristo y quedaron asombrados. Isaías dijo, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Entonces Isaías respondió a su propia pregunta y dijo, el que camina en justicia. Se nos dice que el justo es quien podrá habitar con el fuego eterno. Así que, ¿cómo podremos estar en la presencia de Dios cuando regrese? Uno de los mejores ejemplos es el de Noé, que fue llamado pregonero de justicia. Entonces, Dios es fuego consumidor, según la palabra de Dios. Entonces, pero no que el lugar de fuego no era el infierno, no que ese era el lugar de tortura, el tormento eterno. Pues existen tres posturas sobre el infierno. Porque muchas personas piensan que el destino de los impíos puede pasar por tres formas. El primero es el tormento eterno, que todo el mundo lo conoce, donde supuestamente se va a torturar tu alma inmortal y vas a sufrir de fuego por toda la eternidad. La segunda es la destrucción final, o algo que se llama como el aniquilacionismo, que obviamente le pusieron ese nombre los detractores que estaban en contra de esto, porque la destrucción final es de que es la segunda muerte que hemos leído en la Biblia. O sea, que ese fuego eterno no es como un lugar físico donde va a estar el alma torturándose, sino que se acaba en un punto y ahí termina. Y la tercera postura es el universalismo, que esto dice que todo el mundo se va a salvar hasta Satanás. Obviamente, en la tercera postura no tiene apoyo bíblico, simplemente la crearon por algunas denominaciones que han sacado algunas filosofías ahí. Entonces nos vamos a concentrar solo en estos dos, que son las más fuertes que existen dentro de la Biblia. Entonces, el tormento eterno. Aquí es donde podemos ver que van a estar las almas sufriendo por los siglos de los siglos, porque así dice supuestamente en la Biblia. Pero también está la destrucción final, donde podemos ver que después de los 1000 años está, como podrán notar ahí, está todo el reino de los cielos de regreso a la tierra, mientras cae la lluvia de fuego y se queman. Algunos ya están muertos, otros se van quemando por partes, y el último en quemarse es Satanás, porque todos se van quemando conforme a sus pecados, conforme a lo que hicieron en esta vida, pero dejan de existir. ¿Dónde lo encontramos esto? Por esta segunda postura, y es súper interesante porque Mateo 12:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Entonces el alma sí se puede destruir, no es inmortal. Y el cuerpo en el infierno. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Si ustedes buscan el significado de muerte, es dejar de existir, ¿sí? Entonces no haría sentido que pases por una muerte eterna por los siglos de los siglos y supuestamente ya dejas de existir. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Para los que no saben qué es estopa, es lo que queda a veces de un fuego. Puede ser que cuando quemen monte o basura, van a ver que queda como algo que se va quemando poco a poco hasta que se apaga. Pero se apaga, o sea, no es eterno ese fuego. Entonces, aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Te vuelve a decir que va a dejar de existir. En Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Al final la voluntad de Dios es que todos vivan. No quiere la muerte eterna para ninguno de ustedes. Pero hay un conflicto teológico y moral hoy en día que a pesar de que algunas personas en el tormento eterno creen que Dios es alguien que le gusta torturar a la gente, pero con Jesús vemos algo totalmente diferente, porque si fuera así, Dios desde un inicio hubiera torturado a los que pecaron desde un inicio, a los que comieron la manzana, y ya se acabó, ¿no? Ahí debería haber quedado. Sin embargo, entonces, ¿por qué Jesús se haría pasar por uno de nosotros y en dado caso él tendría que pasar esa tortura eterna en un infierno? Pero sin embargo,
ahí se ve la mayor prueba de su amor y de su justicia, haciéndolo una sola vez, como lo dice en la Biblia, no para un tormento eterno. Entonces, ¿cómo puede un Dios de amor y de justicia permitir que sus criaturas sufran eternamente y aplicar el mismo castigo a todos sin distinción? Además, un castigo infinito por pecados finitos. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, yo tal vez mentí, no me arrepentí y me van a aplicar el mismo castigo con alguien que fue un gran asesino. Y los dos vamos a estar metidos en una cápsula quemándonos por toda la eternidad. No haría sentido y sería injusto Dios. Por lo tanto, ese tormento eterno no puede ser posible. Ahora bien, desde la parte de la aniquilación, de la destrucción total, dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y en Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios es justo y cada quien va a pagar por lo que tiene que pagar, pero va a tener un fin. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre el castigo final? Entonces, primero habla sobre la muerte segunda, o sea, dejar de existir. Porque la gente muere una vez, pero si no se arrepintió, vuelve a resucitar para morir una segunda vez. Porque ese significado muerte, dejar de existir. Entonces en Mateo 10:28 dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y en Abdías 1:15-16 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones y serán como si no hubieran sido. O sea, dejan de existir. Otro punto importante de esto es el castigo es proporcional, según está en balanza. También lo podemos encontrar en Daniel cuando le menciona a Belsasar que ha sido pesado en balanza y te has hallado falto. Entonces, el castigo es proporcional dependiendo de los pecados de cada quien que no se haya arrepentido. Entonces, Dios recompensará a cada uno según su obra, dice en Apocalipsis 22:12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, se dan cuenta que es un aspecto repetitivo dentro de la palabra de Dios. Y también lo mismo vemos con el castigo. Dios castigará a cada quien según su obra. Romanos 2:5-6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y todavía hay más versículos que encontramos en Proverbios 24:12, lo encontramos en Apocalipsis 20:12-13 y en Gálatas 6:7-8. Entonces, y el tercer punto más importante, incluso Satanás será destruido. Ezequiel 28:18-19 te dice, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. No va a quedar él gobernando un infierno para seguir torturando almas, sino que simplemente va a dejar de ser. Apocalipsis 21:04. Enjugará a Dios toda lágrima en los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, se le quitan lágrimas a los santos porque probablemente lloran por aquellos que dejan de existir. Pero ahí está, dejaron de existir. Imagínense los santos viendo ahí, mira, y aquel, tu compañero, no, ahí lo siguen torturando y ahí va a quedar para la eternidad como que fuera una atracción, ¿no? Entonces, imposible y sería muy incongruente dentro de la palabra de Dios. Entonces, algunas personas les van a decir y van a contraatacar con otros versículos. Entonces, vayamos al grano de las cosas y entendamos mejor qué significa eterno en la Biblia. Dice, cuando actúa como adjetivo que califica un castigo o sentencia, y lo encontramos en dos idiomas, griego y hebreo. En griego se refiere a aionios y en hebreo significa olam, que se traduce como eterno para siempre. Pero el significado dice consecuencias permanentes o sentencia o resultado irreversibles. Yo creo que le presten mucha atención a esa sentencia o resultado irreversible, o sea que no se puede revertir. Sin embargo, la muerte eterna, eso es, deja de existir y no se puede revertir eso. Entonces no haría sentido que estés
en una segunda vida torturando y deja de ser muerte. Entonces en Jonás 2:6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, dice ahí. Y dice, y está traducido como Lam, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Entonces lo de Jonás sigue sucediendo o ya terminó. Según esto, como está en la traducción, dice para siempre, pero en ese momento concluyó, o si no, todavía seguiría lo que estaría Jonás. Éxodo 21:6 dice, y será su siervo para siempre. ¿Para siempre será su siervo o tiene una conclusión en ese punto donde lo menciona? Obviamente tuvo un fin. Judas 1:7, aquí ya no está como Lam, sino como Aionios, y dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sodoma y Gomorra se sigue quemando hoy en día? Obviamente no. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta palabra que se tradujo en esas varias veces es porque deja de existir en un cierto punto, porque es un cambio irreversible. Entonces Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno, está traducido como Aionios, y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿está diciendo castigo eterno? Sí, ¿por qué? Porque muere y nunca más volverá a ser, por eso es eterno, pero no es que sea una alma inmortal. Lo encontramos también en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero esta frase, por los siglos de los siglos, también está traducida en ese idioma como Aionios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un decir, pero va a dejar de existir. Isaías 34:10, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Pero lo de Edom ya pasó, ¿sí? No es que todavía al día de hoy siga quemándose. Y en 2 Tesalonicenses 1:6-9 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, los cuales sufrirán pena de eterna, Aionios otra vez, de perdición, excluidos a la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, cuando la Biblia habla de castigo eterno, no describe la duración del proceso, sino la reversibilidad del resultado. ¿Sí? Eso es lo más importante que quiero que se lleven. Cada vez que menciona eterno, es por un producto de algo irreversible y no porque se vaya a mantener una constancia donde tampoco haría sentido, donde alguien está vivo torturándose, pero al mismo tiempo está muerto. Entonces, o está muerto o está vivo. Y si el fuego eterno fuera de la gloria de Dios, lo acabamos de ver hace ratito en el video. Lo encontramos en Apocalipsis 20:9 y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, el diablo no originó el fuego lo origina Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Luego lo encontramos en 2 Tesalonicenses 1:6-7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros su reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que Jesús regrese, se va a presentar en gloria su revelación de fuego consumidor. Por eso hay gente que no va a soportar poderlo ver porque va a ser quemada. Pero los justos podremos estar ante ese fuego consumidor. Y de eso se trata. Y lo hemos visto en varias historias de la Biblia. Por ejemplo, los 3 amigos de Daniel, cuando los metieron al horno de fuego, ellos no se quemaron. Pero adivinen quién sí se quemaron, los guardias que estaban alrededor. Entonces, ellos sí dejaron de existir, pero los que estaban adentro, en presencia de Cristo, o sea, Cristo revelado ante ellos, no se quemaron ni un pelo. Lo vemos también cuando Abraham recibe a 3 ángeles. Un ángel se queda con él y otros 2 se van a anunciar a Sodoma que van a pasar por el fuego de azufre, lo mismo que va a suceder en nuestro tiempo, ¿sí? Interesante porque eran 3 ángeles en ese mismo momento en Sodoma y Gomorra y se vuelve a repetir la historia con el mensaje de 3 ángeles sobre de que regresa Jesús para su revelación, para un fuego consumidor donde dejará de ser el mundo
pero donde los santos podrán sobrevivir ante ese fuego. Entonces es interesante todas las alegorías que existen dentro de la Biblia, donde todas tienen el mismo propósito, donde nosotros podamos reconectarnos con Dios y poder aguantar su fuego consumidor. Y también se ve ante la ciencia, porque si ustedes buscan el carbono es interesante porque nosotros estamos compuestos de carbono y de agua. Y hay algo que menciona Dios en el Génesis que dice: polvo eres y en polvo te convertirás. El polvo, que es este carbono, puede pasar por varios procesos y es uno de los elementos más interesantes dentro de la tabla periódica, porque cuando sus moléculas, pues sus electrones se comparten entre ambos lados y hacia arriba, se vuelve un diamante súper resistente, sobre todo al fuego. Pero cuando que se comparte solo entre sí, se vuelve grafito, como el lápiz mongol número 2, ese grafito que ustedes ven, y es altamente inflamable. Llama la atención que cuando salga la marca la bestia y dice es número de hombre. Interesante, porque el hombre fue creado en el 6º día. Hay 6 mandamientos para el prójimo, o sea, para el hombre. Y el número atómico del carbono es de 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, 666. Entonces, la misma marca la bestia representa el carácter del hombre poniéndose como Dios, porque ese es el mismo carácter de Satanás. Él quiso ser Dios y nosotros también en esta vida queremos ser dioses, queremos tener poder. No queremos sujetarnos ante la voluntad de Dios, ante su ley. Si se dan cuenta, son 4 mandamientos para Dios, electrones hacia arriba, y 6 mandamientos para el prójimo. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios como a nuestro prójimo y nos convertiremos en diamantes para resistir ese fuego. Pero si nosotros solo nos amamos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, pero nunca metemos a Dios, nuestro único Salvador, entonces nos quemaremos ante ese fuego. Esta es una analogía que me pareció interesante. No es que vayamos a ser diamantes como tal, ojalá, pero desde el punto de vista analítico hasta eso coincide con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de cristianos aún creen en el tormento eterno? Porque es una gran mayoría. Estábamos viendo que era más del 99% y solo el 1% cree realmente en que el infierno es el mismo paraíso. Por Agustín Hipona. Agustín Hipona, esto lo vimos en el episodio 2 de Poltergeist, pero lo vuelvo a resaltar aquí. Él enseñó que el alma humana es inmortal, racional y que sobrevive a la muerte del cuerpo. Él mencionaba que nosotros tenemos un alma y no somos un alma, cuando realmente la Biblia te dice que somos un alma y no tenemos un alma. Entonces, ¿qué hizo él? Adoptó la filosofía platónica. ¡Ah, vaya! Entonces, y la mezcló con su interpretación cristiana. Platón era parte del santuario. ¿Platón creía en Jesús o era parte de Israel? No, era un griego. Entonces, ¿qué hacía este cuate metiéndole cosas griegas a la palabra de Dios? Y al día de hoy, en el santuario romano se sigue creyendo eso. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que decía la profecía de Daniel y Satanás iba a atacar el continuo, haciéndonos creer que Cristo está por allá cuando Cristo está por este lado. Entonces, lo más importante que quiero que se lleven es que, pero el verdadero evangelio no busca asustar. Porque ¿por qué hizo eso Agustín de Hipona? Para meter miedo, para que la gente se metiera bajo el control de Roma a través de la religión, metiendo miedo de que si no sos parte de la iglesia, vas a sufrir en el infierno. Entonces solo puedes recibir perdón a través de los obispos o del Papa para que tú puedas, con tu indulgencia, ser salvo y no sufrir del fuego eterno porque ellos tienen las llaves del cielo y no sé qué. Pero eso fue toda una falacia, porque te están buscando asustar para que vos te convirtas cuando realmente nadie se salva por miedo, sino que nosotros lo que buscamos es la transformación espiritual, que el único que te lo puede ofrecer es Cristo. Entonces la diferencia entre ambos no está solo en la doctrina, sino en la naturaleza del fuego. Porque al final Satanás te hace ver el infierno como un lugar feo, como que diciendo el paraíso es feo, donde está Dios es feo. ¿Entienden? Están poniendo de villano nuevamente a Dios, como lo hizo en el jardín del Edén. Vuelve a replicar la misma historia. Entonces, y con el tema de la inmortalidad del alma, porque en el jardín del Edén también lo dijo. Seguro no morirás, le dice a Eva.
Entonces, eso es la misma mentira que está diciendo Agustín de Hipona. Y seguimos creyendo en eso el 99% de los cristianos, mientras el 1% cree que el alma es mortal como tal. Entonces, en el falso evangelio el fuego castiga y consume, pero en el verdadero evangelio el fuego purifica y transforma. Conclusión: el enemigo tergiversó el fuego de Dios, nos hizo creer que su presencia era un infierno, cuando en realidad es el paraíso. Los que no son purificados por Cristo temen ese fuego, pero los que son transformados por su espíritu y pueden habitar en él sin ser consumidos. Imagínense qué especial, qué bonito es creer en un Cristo que no me va a castigar, sino más bien me quiere transformar en algo mejor, en una mejor versión. Pues yo por eso me volví cristiano, porque antes me metía en el miedo de que es porque vas a perder tu salvación. Hoy en día ya ni siquiera eso importa, así como dijo Moisés. A mí no me importa si me quitas del libro de la vida, lo que me interesa es de que se cumpla tu palabra, que se cumpla tu voluntad. Entonces de eso se trata, porque nosotros vamos a tener el carácter de Cristo al momento de que nos dejamos transformar por Él mismo. Y eso lo vemos en todo el plan de salvación a través del santuario. Y harán un santuario para mí, ¿para qué? Y habitar en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Casualmente es lo que ataca al enemigo, donde está el continuo sacrificio. Entonces esa misma promesa se dio en el cumplimiento cuando surgió el Pentecostés, donde cae el Espíritu Santo y todos tenían, ¿qué? Llamas de fuego sobre sus cabezas, porque este santuario representa nuestro cuerpo, nuestra salvación. Entonces, porque Dios cumple su promesa. Entonces, en 1 Pedro 1, 7, 8 dice algo bien interesante, y es: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante, porque menciona el fuego y después menciona la revelación de Jesús, que vamos a ser probados con fuego. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infable y glorioso. En ningún momento dice miedo. En ningún momento dice asustar. ¿Por qué? Porque en el momento que Cristo te transforma, dejas de asustarte. Y aunque venga con todo su poder, con toda su gloria, con todo su fuego, no vamos a ser consumidos. Entonces, conclusión: el fuego eterno no significa un castigo perpetuo, sino un juicio definitivo. El castigo final será justo, proporcional, donde cada uno recibirá conforme a sus obras, y Dios no es un verdugo cruel, sino un Padre justo que erradica el mal. Una reflexión para que se lleven, y la encontramos en Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y él mismo se responde: el que camina en justicia y habla lo recto. Qué interesante, porque todo el camino de la justicia está en el santuario, porque las tablas de los 10 mandamientos están en el lugar santísimo. Entonces, si nosotros subimos al sumo sacerdote, que es Jesús, si nuestros ojos están puestos en Cristo, nosotros vamos a lograr caminar en justicia y en lo recto. Entonces, a todo esto, ¿por qué se llamó Poltergeist toda esta serie? Porque Poltergeist fue una película que salió en 1982 sobre temas paranormales. ¿Por qué? Porque Hollywood ha buscado vender su versión de la historia, twisteando o confundiendo los términos de la Biblia. Entonces yo en toda esta serie me dediqué a explicar todo el concepto del espiritismo y todo lo paranormal que ya estaba explicado en la Biblia, que no es un misterio, sino más bien todo está resuelto en el santuario. Pero antes de entrar de lleno a por qué hicieron eso Hollywood, lo vamos a ver el próximo año. El próximo año se va a llamar la dialéctica mediática, cómo los jesuitas controlan Hollywood. Y de eso se va a tratar todo el próximo año. Cada película que ellos sacaron es una versión de su historia a través del santuario romano, haciendo quedar mal el santuario bíblico. Todas las películas no tienen nada original, nada de creativo, todas tienen elementos del santuario. Entonces no se lo pierdan, vamos a empezar el 3 de febrero del 2026.